noches, buena madrugada, buena mañana, buenas tardes. No importa la hora que tú veas o la retransmisión de este video, de este en vivo que estamos haciendo el día de hoy, bienvenidos a tu canal Reacciona You Know. Vamos a hablar de nuestra reacción al debate o debacle presidencial, segundo debate por el agro, ese sector tan golpeado, tan maltratado, tan pisoteado por todos los gobiernos, ¿verdad? Desde el gobierno de Endara hasta el gobierno que tenemos hoy en día. Todos los gobiernos pisotearon, pisotean, y según yo lo veo después de este debate me queda claro que seguirán pisoteando por encima de nosotros en población, en densidad, en poder económico, como Estados Unidos, como China, como Europa, países como México también, que tienen tratados de debate. Dos candidatos lo utilizaron para atacar al candidato Raúl Mulino, que es ahorita mismo candidato a presidente de la República de Panamá, ¿verdad? Por parte del partido realizando ¿verdad? Lo atacaron Rómulo Rux, cual sabemos versión, pero fuerte, entre Rómulo Rux, Raúl Mulino y sobre todo Rómulo Rux versus Ricardo Martinelli, ¿verdad? Su minuto dedicó como 15 segundos para atacar la presencia de Raúl Mulino. El otro candidato fue Ricardo Lombana. Según él, según su criterio, según sus asesores, según su gente, él va de líder en las encuestas. Yo no sé en qué encuesta Ricardo Lombana, pero según él piensa, o sea, que tan Ricardo Lombana ve que va de líder junto con Raúl Mulino. No lo sé. Yo no he visto ninguna encuesta en donde Raúl Mulino y Ricardo Lombana estén para. No he visto ninguna así. Ni siquiera las que están controladas por los grandes poderes económicos como la prensa y estos medios de comunicación mainstream, ¿verdad? Que están controlados, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo no sé si tú lo has visto, muéstrame la gráfica, mándamela al you know, mándame a nivel nacional. Entonces él atacó a Raúl Mulino, le dijo cobarde, le dijo, no sé por qué lo hizo, si la persona no está, porque es alguien que no está. Creo que eso es lo cobarde, atacar a alguien que no está, mencionar a una persona que no está, cuando ya su ausencia ya lo ataca, ya lo acusa. No necesitas atacar a una persona que no está en un debate para... ¿Será que ven que ella es mantequilla? Que Maribel Gordón es de mentirita, que solamente es un obstáculo, que Maribel Gordón solamente es una pantomima, ¿verdad? Algo que no tiene ni peso, ni voz, ni voto, ni nada. ¿Qué? Ah, pero no sé por qué me mira así. ¿Qué pasa? Entonces, quiero ver los comentarios de todos ustedes porque realmente, de verdad me llama la atención eso. ¿Por qué no mencionaron a Maribel Gordón y por qué se atacaron a Raúl Mulino? Arcadio Herrera, buenas noches. Bendecida noche para ti, tu familia, tus seres queridos y todas las personas que están conectadas conmigo de alguna manera en este en vivo, ¿verdad? Entonces, bendecida noche para todos ustedes. A todos los leo, a todos los leo. Buenas noches. Déjame ver. Todavía no he podido entrar al en vivo, pero sí, de la reacción al presidencial, estaba muriendo de la peste, no había guerra, no había piqui, no había esa confrontación, no se permitió el ataque,
entre ellos, eso que le gusta al pueblo, realmente fue un debate bastante aburridón. Es eh, un debate aburridísimo, un debate perezoso. Siento que no te guste, es de un videojuego, mi juego favorito. Ningún agricultor hizo ninguna pregunta a los candidatos. Eso está mal. Es que exacto. Aquí los moderadores, sobre todo Hugo Enrique Famanía, mi tocayo que me lo daña. Me lo daña. A mí me parece que fue totalmente desastroso. Vamos a escuchar un poquito. Usted tiene que notificarse. Cuando él se fue a notificar, él dijo, el primero que dilató el proceso para notificarse. Chifió para no notificarse. Cuando se notificó fue el día 5 de febrero, que resulta ser gratuito. Y el 5 de febrero, para lo que sabemos de este tema, el 5 de febrero era una fecha crucial que él tenía que decir, señora fiscal, yo invoco que tengo un fuero penal electoral, por ende usted no me puede tocar a mí. Ok, pura paja, estuvieron hablando pura paja, mi gente, durante todo el debate. Fue un debate de pura paja el día de hoy. Juno, buenas noches, Arcadio, buenas noches, Racita, ¿qué te pareció el debate? Una pura habladera de paja. Dios ampara a nuestro Panamá. Saludos y bendiciones. Enrique Faña, Marta Alvarado y Eduardo Linjuen, que son miembros de las cadenas mainstream, estas cadenas que son indiscutiblemente cadenas que apoyan este tipo de contenidos. ¿Cuál fue el trabajo de ellos? ¿A qué se dedicaron? ¿Qué estaban buscando hoy? Simplemente ganar protagonismo, porque hoy los medios de comunicación, tanto TVN, Telemetro, todo esto estaban buscando eso, estaban buscando protagonismo a más no poder. Y las preguntas que hacían eran cizañosas. Ahí el enfrentamiento, los momentos del piqui fueron prácticamente entre Gaby Carrizo con Hugo Famanía. O sea, eso fue un debate de puro tiradera de trapo, sacadera de trapo entre ellos. O sea, discutiendo, discrepando. O sea, no me gustó para nada el debate. Los otros debates, incluso el debate de los estudiantes allá en Chiriquí. Saludos para Erika. Tenemos problemas con la transmisión. Disculpen, no sé si hay un problema con... Se va... Eso no... A ver, ese tratado de libre comercio ya está establecido que tiene que negociarse. Y como lo dijeron bien, el año 2025. O la promoción del libre comercio que básicamente beneficia indiscutiblemente al gobierno extranjero, o sea, el gobierno extranjero que está, a él es el que lo beneficia. No se ve ningún tipo de bondades para nuestros productores. Nuestros productores están totalmente golpeados por las importaciones que Gaby Carrizo mintió al decir que no hay importaciones de arroz de Guyana, que no hay importación de cebolla. Eso es totalmente falso. Sí hay importación. Y problema de la leche también, o sea, de las carnes. O sea, hay muchos temas de importación, que productos que vienen de afuera, cuando el panameño puede producirlo. Y una cosa que sí dijeron cierta es que el sector agropecuario es un sector olvidado. Garantiza al pueblo de ser bien regulado, le garantiza al pueblo la paz social. El otro no te gusta el problema. Eso es un ring, está pasado de línea. Sí, ahí está. Hoy no fue Maribel Gordón. Yo no estoy criticando el que va y el que no va. Realmente, como están las cosas, me da igual quién va y quién no va, porque los debates han perdido objetividad, credibilidad total. Son 8 candidatos presentes. Ya ha permitido el tribunal de más candidatos a presidente. Para empezar por ahí, eso no debería ser. No debería darse algo como eso, que hayan tantos candidatos. Entonces el tribunal electoral no debió permitir este tipo de exabruptos de que haya tantos candidatos.
hace mucho tiempo debería existir lo que es la segunda vuelta. También debería haber la revocatoria de mandato y que cada año, cada 2 años, ¿verdad? Entonces deberíamos arreglar que cada 2 años haya una votación para ver si el presidente sale o no sale. Están improvisando y solo vive en su video. En el caso de Gaby Carrizo, vive en un mundo de fantasía. Ya volvió a meter otra pata. Vamos a verlo a continuación. Algunos pequeños videos, ¿verdad? Aquí de lo que se vivió hoy en este video. De un segundito. Ya les voy a mostrar a Gaby Carrizo en este momento. A ver, ya lo tengo aquí. Quiero que ustedes me hago más pequeño acá. Entonces, quiero ver a Gaby Carrizo hoy. A ver qué pasó con Gaby Carrizo. Vamos a ver, actualizamos aquí. Vamos a actualizar lo que ellos han publicado. Mira esto. Creo que este es el cierre, ¿no? Y creo que al final no lo dejaron hablar. Se puso bravo Gaby, no lo dejaron hablar. Vamos a ver. Para darle dos manos. Y los cebolleros de votar la cebolla. Lombana, te comento que se respeta la cadena agroalimentaria. A lo mejor tú no sabes qué es eso. Oh. Se sientan con diálogo y se decide cuánto importar en un momento que no sea de cosecha y que no afecte al productor nacional. Por eso te dice Martín Torrijos, un momentito ahí de Martín Torrijos, ¿qué pudo haber dicho? Escuchemos a Martín Torrijos aquí. ¿Qué va a decir Martín Torrijos? ¿Qué dice aquí Martín Torrijos? Escuchemos a Martín Torrijos. No va a ser rápido, tiene que ser abajo, que llegue a la familia rural y también créditos que puedan empezar a llegar a las comarcas para acabar con esa gran desigualdad que tenemos. Revisar los procesos de toda la banca en cuanto a los créditos que vamos a dar. Crédito rápido. Tienes que ver mucho en eso. Atacó a Raúl Mulino. Conclusiones. Ah, sí. Mulino vuelve a ser un desplante. ¿Sí? Se lo hizo a los jóvenes, ahora es un sector agropecuario. Mira esto. Esto es un Lombana. No se esconda. Según en las redes y macros electorales, los panameños guiados por los mismos de siempre, que hacen alianza con los mismos de siempre. Al mismo de siempre, gente nueva para ver si... Yo no le creo a los... Aquí todos participan en mi canal. Pero hemos venido también a señalar la verdad y también a marcar la ausencia del señor Mulino, que está escondido, que le sigue, que organicen ese debate. Dejar que el señor Mulino, como está escondido el piso, por todos los sondeos y los electorales indican que estas elecciones van a ser entre el señor Mulino y el señor Lombana. Mira tú, entre Mulino y Lombana. Entonces aquí estamos nosotros dando... ¿A quién quieres engañar, Lombana? ¿Quién te puso allá? Yo no he visto ningún donde Lombana esté por allá arriba. A nombre de muchos panameños, le Qué buen político es Lombana, oye. pido al que dé la cara y le pido a los medios de comunicación que organicen dicho debate. Gancho al 9. Lombana, presidente. Dios mío. Claro que sí, hay que pegarle a la piñata que está arriba, porque eso es lo que vende. A ti no te conviene atacar a Maribel Gordón, ¿verdad? No vale la pena hablar de Maribel Gordón que no fue. Te da igual que Maribel Gordón no fue, ¿verdad que sí? Esas son las cositas que te ponen a pensar cuál es la intención, ¿verdad? ¿Cuál es realmente el fondo de los ataques? Porque son ataques entre los candidatos. Vamos a ver si... ¿Qué ha dicho? Aquí rep. ¿Qué dice aquí? De otro.
de otro. Gente que aplaude, Martinelli Mulino, vaya, gente que lo hace. Ahí está la propuesta, ya la escuchamos. Y Mulino tiene que decir Mulino palagro, ahí está haciendo algo palagro. Porque ¿qué pasa? Este debate fue aburrido. Controversia. La temática fue aburridísima. Me dio pereza, güey. La verdad, o sea, yo me dio pereza, no sé qué. Esto es básicamente muy activo directamente a José. Las cosas son así. José probablemente indiscutible de encuestas. Eso es lo que está buscando. Oh, One Direction. One Direction. Ahí estaba el antiguo Style. Style, ¿eh? Jovencito. Como tiene que ser. Vamos a ver. Es así, correcto. Sí, esa misma, la banda inglesa. No, está peor Álvaro Alvarado. Entiendo que eso es una estrategia de él para subir, a parar ese voto de la juventud, porque él no es tonto, él sabe, es consciente de que Mulino todavía las que vayan en de líder. Entonces, el problema de esto es que obviamente, y me parece una buena estrategia, él está tratando de subir en las encuestas, él está tratando de mejorar su posición, porque está siendo, como dice ahí la compañera, está siendo presionado por los donantes de campaña, que no es menor, los donantes son importantes, entonces no está subiendo en las tablas y la gente no está comiéndose. Entonces ahora con esto de que Mulino puede correr para las elecciones, ya la narrativa cambió. Antes era que por qué Mulino va a los debates y ahora por qué no va. La pregunta era antes por qué va y ahora la pregunta es por qué no va. Es curioso, ¿verdad? Es muy curioso. ¿Por qué iría si Martinelli el candidato a presidente, pero todo el mundo sabía que lo iba a necesitar? Más sin embargo, la consulta es ahora por qué la falla, ¿no? Esto es una que cada 15 días tiene otro protagonista y otra historia. Aquí todo se olvida. Y el video que tú ves hoy, mañana no lo ves, porque aquí lo que importa es el morbo y el piqui.